Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarad de Israel. Hoy hablaremos del arte durante el Holocausto y de hecho tenemos aquí con nosotros Tamara Izquierdo. Tamara Izquierdo es graduada en Historia del Arte y realizó una investigación titulada El arte que sobrevivió a Auschwitz, que recoge que cubrió las obras de arte surgidas del horror durante el Holocausto y en especial de 4 artistas. Entre ellos son David Oller, que quisiera destacar aquí, que de hecho se utiliza hoy en día ya como un testimonio del Holocausto, o sea, lo que son sus dibujos, algunos muy detallados de lo que él observó de los crímenes perpetrados en el campo de concentración y exterminio en Auschwitz-Birkenau. Así que Tamara, quisiera preguntarte para empezar, ¿cuál fue tu motivación para realizar esta investigación y cómo escogiste a los 4 artistas que son Felix Nussbaum, Zoran Music, David Oller y también una mujer, Edith Birkin? Buenos días, Jessica. La motivación por elegirlo era profundizar porque fueron muchas las producciones artísticas que se realizaron durante los campos de concentración y los campos de exterminio por los prisioneros. De hecho, son más de 10.000 obras las que tiene el Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, y quería encontrar los motivos que llevaron a la realización de tantas obras. Y en cuanto a la elección de los 4 artistas, se fundamenta en que cada uno de ellos muestra una de las fases que el nazismo llevó a cabo contra la cuestión judía. Muy bien. Pues si quieres, tú has preparado una presentación, ¿no?, para mostrarnos la obra de estos 4 artistas. Si quieres, Sí. puedes empezar. Vale, muchísimas gracias, Jessica. Y muchas gracias al Centro Sefarad de Israel por invitarme a presentar mi investigación. El siglo XX está marcado por uno de los acontecimientos más atroces de la historia, el Holocausto Shoah. El régimen nazi perpetró contra el pueblo judío la mayor aniquilación contra el ser humano de la historia. En este trabajo se analizan las obras de arte realizadas por los prisioneros judíos en los campos de concentración y en los campos de exterminio y tras la liberación. La creación artística no fue un hecho aislado que tuvo lugar en un campo concreto, sino que se llevó a cabo en todo el sistema de campos nazis, independientemente del país en el que se encontraba, y tanto por hombres como por mujeres. En este caso, como ya hemos dicho, se profundiza en las obras de 4 artistas. Cada uno de ellos muestra una de las fases que el nazismo llevó a cabo contra la cuestión judía, por lo que se puede observar cómo se fueron intensificando las medidas con el transcurso del tiempo. Siguiente diapositiva. El primero de esos artistas, siguiente, es Felix Nussbaum. Él estuvo exiliado en diversos países europeos hasta que en 1940 fue detenido en Bélgica y trasladado al campo de concentración de San Ciprián. Este campo no fue realizado ex novo, sino que ya funcionaba en 1939 como centro de detención para los españoles que huían de la guerra civil. Las extremas condiciones del campo llevaron a Nussbaum a solicitar el traslado a Alemania, y esa oportunidad la aprovechó para huir a Bruselas. La profunda huella que San Ciprián dejó en el artista hizo que necesitara visibilizarla, realizando la obra que vemos en pantalla, Autorretrato en el campamento. En ella muestra las condiciones inhumanas de los prisioneros en el campo. A partir de ese momento, Nussbaum
representa su vida en la clandestinidad. Muestra de ello es la obra Miedo, autorretrato con sobrina Marianne, donde hay dos elementos importantes de la obra. Por un lado, introduce fragmentos de periódicos con los que busca la reflexión hacia el espectador o espectadora de los acontecimientos que están sucediendo en Europa en ese momento. El otro de los elementos fundamentales de la obra es el muro, que es uno de los objetos que él introduce en sus obras y que tiene un doble significado. Por un lado, lo protege, pero por otro lado lo oprime. Siguiente diapositiva. Siguiente. La obra más célebre de Nussbaum es Autorretrato con carnet de identidad judía. En él incluye objetos para denunciar como la estrella de David o el carnet de identidad judía, en cuya nacionalidad aparece la palabra sin, haciendo referencia a que ya no tiene ninguna nacionalidad. En ella denuncia cómo su persecución se basa en su identidad judía. El autorretrato es un género preponderante en la obra de Felix Nussbaum, no solo porque quisiera dejar constancia de su propia existencia, sino porque en ellos incluye una serie de objetos que han sido descontextualizados para otorgarle un alto valor simbólico, por lo que sus obras van más allá de lo que se puede apreciar a simple vista. Sus obras tienen un valor añadido. Son un vehículo de protesta a través de las que denuncia la inhumanidad, la persecución y el destino establecido que tienen los judíos ante lo que no pueden luchar. Felix Nussbaum fue asesinado en Auschwitz en 1944. Él, en todas sus obras, cuenta una historia, y él quería que esas historias se conocieran. Por eso, en una de sus cartas, escribió: si yo muero, no dejes que mis cuadros mueran, muéstraselos a la gente. La ciudad natal del artista, Osnabrück, construyó el Museo Felix Nussbaum Haus, en el que se encuentra la mayor parte de su producción artística y es la encargada de proteger y divulgar su legado, tal y como era su deseo. Siguiente diapositiva. El objetivo principal del nazismo era la aniquilación de la humanidad, que se convirtió también en el centro de la producción artística de Edith Birkin. Para llevar a cabo la deshumanización, el nazismo empleó una serie de instrumentos. Lo que se perseguía era acabar con la individualidad de cada uno de los prisioneros, con una serie de infinitos hábitos carentes de sentido. Este tipo de violencia es nombrada por Adriana Cabarero como la máxima forma de horror que se puede ejercer sobre el ser humano, ya que es la violencia contra el inerme. El resultado de este proceso aplicado por el nazismo era lo que en el lenguaje de los campos se denominaba como musulmán. El musulmán era ese prisionero o prisionera que representa Edith Birkin en Día de la Liberación, en el que ya no queda ni un ápice de pensamiento. Esto hizo que tras la liberación de los campos en 1945 comenzara para los prisioneros un complejo proceso de rehumanización tras la deshumanización. En este proceso, según Víctor Frank,
superviviente de la Shoah y uno de los más importantes psiquiatras y neurólogos, manifestó que era fundamental encontrar sentido a la vida. El sentido a la vida lo encontró Edith Birkin a través del arte. Ella nunca había tenido contacto con el mundo artístico, pero vio en el arte la forma de dejar constancia de su testimonio, pero también de aquellos que no sobrevivieron. Ella en sus obras realiza a través del cromatismo, de una forma muy ingeniosa, cada uno de las personas que representa, las representa con un color diferente, devolviéndole la individualidad que el nazismo le había aniquilado a cada uno de ellos en los campos. La producción artística de Edith Birkin es uno de los pocos casos de mujeres supervivientes, porque el mayor número de asesinatos se produjo en mujeres, pero también porque la historiografía invisibilizó los relatos femeninos, produciéndose una hegemonía masculina, lo que hizo que se perdiera esa visión de las vivencias de las mujeres, porque aunque era un plan sistemático el que aplicó el nazismo, ellas tenían una experiencia por ser mujeres diferentes a la de los hombres, ya que con ellas se llevó a cabo también una serie de experimentos médicos en cuanto a reproducción, que luego fueron recuperados con el tiempo y aportaron otra visión diferente de los campos. Siguiente. Tras la aniquilación de la humanidad, el nazismo llevaba a cabo el exterminio. Zoran Mosig fue detenido en 1944 y trasladado al campo de Dachau. Allí comenzó a dibujar el horror con el que convivía a diario. Él manifestó que el arte le dio la fuerza para sobrevivir. Fueron 180 los dibujos que realizó, de los que solo sobrevivieron una treintena. Zoran Mosig sobrevivió a Dachau y tras la liberación retornó a los temas que había representado anteriormente. Él era pintor profesional y los temas que solía representar eran paisajes de Dalmacia y de Venecia y escenas en las que representaba caballos que galopaban en libertad. Sin embargo, en 1970 retorna a la representación de cadáveres, comenzando la serie Nosotros no somos los últimos. Siguiente. Puede resultar significante los 25 años de ausencia de los campos de concentración en su obra, pero después de la traumática experiencia, los supervivientes necesitaron un tiempo de duelo, un tiempo en el que asimilar los hechos acontecidos, que también fue necesario para la sociedad. Porque según Yehuda Bauer, los sobrevivientes y descendientes nunca estarían en paz si no tuvieran ese tiempo de duelo. Sin embargo, Zoran Mosig, los acontecimientos, lo que en ese tiempo fue, los acontecimientos seguían en lo más profundo de su ser y fue un hecho social y político lo que desencadenó su regreso a la representación de cadáveres. Y fueron los juicios de Frankfurt-Auschwitz de 1963 a 1965, en los que por primera vez Alemania juzgaba a los criminales nazis. Fue el primer momento en el que se prestó atención al relato de los supervivientes y fue la primera vez
que se reconocía públicamente el genocidio judío más allá de las fronteras de Israel. Esto hizo que numerosos supervivientes comenzaran a publicar o comenzaran a realizar la representación de sus relatos. Algunos de ellos fueron Charlotte Delbo o Wisla Kielar, pero también, como en el caso de Zora Music, en el ámbito del arte. Pero lo que realiza Zora Music en 1970 con la serie Nosotros no somos los últimos es una retranscripción. Hablamos de retranscripción porque en las huellas némicas, con el transcurso del tiempo, se produce un reordenamiento en cuanto a nuevos nexos. Entonces, él tomando como base los dibujos de Dachau, lleva a cabo una retranscripción, una reescritura desde el tiempo presente. Según Jean Clair, historiador del arte y uno de los más estudiosos de la obra de Zora Music, estas obras de 1970 fueron las más profundas y de mayor grandeza de Zora Music. Él en sus paisajes lleva a cabo una representación de los cadáveres con total detallismo para captar toda su esencia. Él cuando habla de paisajes se refiere a las montañas que los nazis hacían con los cuerpos de los judíos y con las que convivía a diario en el campo de Dachau. Estos paisajes también él les incluye uno de los elementos característicos del campo, como era el silencio. Él, en sus obras, cuando las creaba en 1970, necesitaba también seguir con ese silencio y esa soledad para su producción artística. Pero también, según Terrence Press, él le está concediendo a los muertos su voz, hace oír el silencio. Por lo que Music, con la serie Nosotros no somos los últimos, le da voz a todos los judíos que fueron asesinados por el nazismo. La crueldad de las obras de Zora Music deja al espectador en el más absoluto de los silencios, desde que el artista invoca la reflexión para que Auschwitz no se repita. Siguiente. La última de las fases que llevó a cabo el nazismo fue lo que se denominó el lenguaje en clave como solución final, que consistía en el gaseamiento masivo de los judíos. Para el funcionamiento de las cámaras de gas se crearon los Sonderkommandos, que eran unas unidades especiales conformadas por judíos que se dedicaban a los trabajos de las cámaras de gas y de los hornos crematorios. Siguiente. David Oller había trabajado para el mundo cinematográfico y aprovechó sus cualidades artísticas para registrar todo el proceso del interior de la máquina de matar nazi, desde el gaseamiento hasta posteriormente la apertura de la cámara de gas, donde comenzaba el trabajo de los supervivientes, de los Sonderkommandos, extrayendo los cuerpos, que eran trasladados hasta la sala del horno, en los que hacían desaparecer los cadáveres. Siguiente. Pero David Oller no solo realizó obras de arte, sino que realizó los planos del Crematorium 3 de Auschwitz-Birkenau. Estos planos fueron tomados como elemento probatorio
en el juicio de David Irving contra Deborah Listach en el año 2000. Robert Jan van Pelt, profesor de la Universidad de Waterloo, reconstruyó la arquitectura nazi en base a los dibujos de David Oller, que dio lugar también a una nueva modalidad, la arquitectura forense. Porque las semanas finales de la guerra, las SS habían destruido todos los documentos y las cámaras de gas, por lo que se dudaba de su existencia, y David Oller fue el único que recogió tanto el interior de las cámaras de gas mediante estos planos en los que se conocen el número de espacios y el funcionamiento de cada uno de ellos. Incluso él en el plano lo especifica, y con sus obras se muestra también, al mostrar el interior de las cámaras de gas, es un testimonio que no había anteriormente, porque no existían tampoco fotografías ni ningún otro artista lo había reflejado, ya que los Sonderkommando solían ir asesinando habitualmente a sus miembros para que no pudieran contar lo que sucedía en el interior, porque era uno de los elementos más importantes del nazismo. Pero los judíos realizaron, a través de la literatura y del arte, volvieron a contar su historia. Porque de lo contrario, todos aquellos judíos que habían sido asesinados no se conocería ni su historia ni lo que habían pasado en cada uno de los campos. Por lo que las obras de Oller eran elementos testimoniales de su experiencia como único testigo directo de la fábrica de matar nazi. Él se incluye en las escenas y revela la imagen contradictoria que el nazismo había utilizado. Pero además de dejar constancia y testimonio de las cámaras de gas, para David Oller el arte fue mucho más que eso, porque él empleaba el arte para llevar a cabo una catarsis, para superar las secuelas de las cámaras de gas, porque además de los trabajos que realizaba en su interior, la huella psicológica que quedó en él fue muy profunda, porque las SS habían hecho que los Sonderkommandos fueran vistos como culpables por el resto de prisioneros de los campos, ya que al realizar esos trabajos formaban parte del mismo mecanismo nazi. Además, ellos tenían una serie de privilegios y estaban aparte del resto de prisioneros, por lo que eran tratados mal tanto por los prisioneros como por los SS, por lo que la huella de los Sonderkommando fue realmente bastante dura, y muchos de ellos, los pocos que sobrevivieron, tampoco fue fácil su posterior vida tras la liberación. Siguiente. El arte de la Shoah fue mucho más que un elemento testimonial muy importante, ya que la práctica artística fue para los prisioneros y los supervivientes lo que les otorgaba una serie de valores. A través de ella reivindicaron los derechos humanos, reconstruyeron su humanidad, pero también fue un acto de resistencia que les aliviaba el dolor a la vez que lo dignificaba, y que les otorgaba libertad dentro del horror de los campos nazis. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchas gracias, Tamara. Nada.
La verdad es que impresionante la obra de estos 4 artistas que en sí son muy distintos uno del otro. Yo quería preguntarte, creo que has mencionado a Zora Music, que dices que su obra, o sea, hubo como 25 años que no creó nada, ¿lo he entendido bien? ¿Qué diferencia ves o qué importancia le das también a esa ausencia, ¿no?, de la obra o de la creación? Hay algunos, como David Oller, que vemos que empieza a dibujar inmediatamente después, por ejemplo, como un testimonio, ¿no?, que el dibujo de del crematorio, bueno, la cámara de gas y del crematorio es del 46, ¿no? Pero después hay otras obras que son mucho más posteriores. ¿Qué influencia tiene el tiempo, digamos, en la creación de la obra de arte? Sí, en el caso de David Oller, él cuando fue liberado del campo de concentración, realizó sus obras, las que no habían sobrevivido, las volvió a realizar inmediatamente porque no quería perder ningún tipo de, que se le olvidaran los detalles del interior de las cámaras de gas. Y luego con el tiempo fue ampliando las escenas, sí que las amplió en cuanto a tamaño y ya les otorgó cromatismo que en el campo no tenía porque no tenía los suficientes medios. Entonces él era simplemente por eso, porque con el paso del tiempo se le podía olvidar el funcionamiento de las cámaras de gas y teniendo en cuenta que no había ningún tipo de documentación ni ninguna otra obra, era él realmente como era él, recaía en él una responsabilidad porque era el único testigo directo que había sobrevivido. Entonces, él no quería que eso se perdiera porque era lo que realmente podía condenarlo en los juicios, la existencia de cámaras de gas, porque si no sería simplemente un campo de concentración. No asesinarían en masa como sucedía. En el caso de Zora Music, él sí que tardó un tiempo desde la liberación, volvió a los temas que había representado con anterioridad, pero las figuras humanas no fue hasta 1970 cuando volvió a representarla. Él representaba paisajes. En esos 25 años representaba paisajes, pero figuras humanas no, hasta que no sucedió el contexto político y social, no volvió a la representación de cadáveres. Sigmund Freud lo denomina periodo de latencia, y él mismo manifestó, Zora Music, que los recuerdos él lo tenía ahí, pero necesitó que algo lo hiciera salir de nuevo otra vez. Y ese algo fueron los juicios de Frankfurt-Auschwitz, porque anteriormente, incluso los supervivientes que habían intentado dar su testimonio, la sociedad tampoco quería escucharlo, porque tampoco ellos también necesitaban un tiempo para creer lo que el ser humano había sido capaz de hacer en los campos de concentración. Entonces, una vez que pasó esa fase ya de duelo y que tanto la sociedad como la política quiso escuchar realmente lo que sucedió, ellos comenzaron ya a dar su testimonio. Incluso hay algunos autores que habían escrito su testimonio en años anteriores, a lo mejor años 50, pero las mismas editoriales no querían publicárselo. No querían publicárselo porque nadie lo quería comprar. Y en el caso de Felix Nussbaum, sus obras de arte se intentaron exponer en museos, pero tampoco los museos querían exponer esas obras de arte. Entonces, por eso se tuvo que construir el museo en su ciudad natal para albergar su obra, porque si no tampoco, y también fue en 1970 cuando se donaron las obras a su ciudad natal, porque si no, no se hubieran conocido. Incluso hay todavía mucha de la correspondencia de Felix Nussbaum que está en su Museo de Osnabrück, que no ha sido todavía estudiada. Y en el caso de Edith Birkin, tampoco su obra, más allá de lo que es Reino Unido, tampoco ha sido realmente estudiada. Simplemente se dan unas descripciones muy breves de su vida y de su obra, pero no se profundiza en la obra de ella. Y la mayoría todavía quedan, y de hecho hasta 2016 no se realizó la primera exposición en Alemania
sobre obras de arte del Holocausto, que es muy reciente. Entonces, todavía sí que queda mucho en cuanto a exposiciones y investigación. No hay mucha información y queda todavía bastante. De hecho, como son cerca de 10.000 obras, solo la de Jazz Basen, más la que tiene el resto de museos, sí que hay todavía mucho por investigar. En ese ámbito sí que está investigando ahora mismo Griselda Pollock, que publicó en el año 2018 un libro sobre Charlotte Salomon, otra de las artistas del Holocausto, que fue asesinada en Auschwitz, y ella sí que profundiza en la obra de Charlotte Salomon. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu investigación, desde luego, y también de tener en cuenta a las artistas mujeres, que es verdad que conocemos poco. Así que te felicito por tu investigación y muchas gracias por compartirla con nosotros. Muchísimas gracias.